Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen en este arranque de semana. Hoy tendremos un programa político, así es que muchísimas gracias por acompañarme, por estar con nosotros en radio 93.5, en Facebook de Noticia Monumental, en Canal 2 esta noche, y además nos pueden descargar, que realmente yo estoy muy contento, tenemos más de 2 millones de descargas en los servicios de podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que nos escuchan donde quieran, cuando quieran, haciendo lo que quieran, así es que muchas gracias. Antes de empezar y de presentarle a mis invitados de hoy, Matices perdió los últimos días a dos analistas que eran muy respetados para mí. Uno a quien respetaba mucho, tenía un par de años de no estar en Matices, pero realmente siempre que estuvo con nosotros nos ayudó mucho, que era don Sergio Moya, un extraordinario politólogo, especializado en Oriente Medio, realmente nos ayudaba un montón. Sergio falleció la semana pasada y otro de nuestros más frecuentes analistas era Javier Sancho. Javier Sancho, embajador en la ONU, embajador en Corea, embajador en Brasil, embajador en Nicaragua, nos ayudó muchísimo y ayer falleció. Así es que, bueno, a ellos un abrazo hasta la eternidad, un agradecimiento eterno por todas las ayudas que nos dieron, a sus familias, toda la fortaleza necesaria y honor, por supuesto, a su recuerdo, dos extraordinarias personas que nos ayudaron en Matices. No quería dejar de mencionarlo al arranque de la semana. Hoy vamos a hablar de la Asamblea Legislativa. Le pedí a don Alex Ibaja, destacadísimo analista legislativo que nos acompaña desde hace muchos años, que hablemos de esta Asamblea y de lo que ha ocurrido últimamente. Don Alex, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Randall, y muy buenas tardes a la audiencia de Matices. Muy honrado siempre de participar en este espacio de análisis que escucho con frecuencia para aprender a propósito de dos maestros que nos han dejado, que se nos han adelantado. Don Javier, sin duda, extraordinario, un hombre de carrera diplomática en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y otra persona, Sergio, que nos acercaba a una parte del mundo de la que poco sabíamos. Sí. Y él realmente nos enseñó muchísimo de una parte que aquí tenemos, que en alguna medida tenemos distorsionada su realidad. Y él nos ayudó muchísimo. Y un saludo especial a sus familiares con las más sentidas condolencias. Sí, Sergio que sabía muchísimo de Oriente Medio y tiene razón, ese balance era impresionante. Y don Javier es que realmente yo, desde que era reportero, cuando yo empecé a reportear hace 22 años, cubría la Cancillería, así que conocía a don Javier Sancho y era una muy buena fuente en el sentido de que era muy accesible, muy amable. Pero los últimos años, ya jubilado, era un analista extraordinario y pasan esas cosas que uno no le encuentra sentido al inicio, pero le encuentra sentido al rato, digamos. La semana tras anterior lo llamé por teléfono. Le digo, Javier, ¿cómo le va? No quiere estar mañana en Matices, hablemos de esto.
Y me dijo, ay, hombre, me encanta. Era un lunes. Entonces me dijo, hombre, me encantaría. Estoy un poco afectado de salud. Si querés al día siguiente. Y dije, no, al día siguiente ya tenía agendado un programa, pero voy a encontrarle un espacio y más rápido que pronto estará Matices. No nos dio el tiempo. Este, entonces, esas cosas que uno dice, una cosa diaria, digamos, de que llames a un analista y no pueda estar con vos. Y bueno, resulta que era la oportunidad la última oportunidad que tuve para hablar con don Javier. Hoy en la mañana me llamó su hija para preguntarme cuál era la canción más frecuente que pedían Matices, porque querían ponérsela en el funeral. Así es que uno le encuentra sentido a un montón de cosas y a un tipazo, que era don Javier Sancho. Así es que bueno, pasa sus restos, honor a su memoria y fuerza a su familia. Don Alex, Que nos quede nada más para cerrar ese capítulo. Adelante. Que nos quede en memoria de Javier la importancia que tiene para nosotros la región centroamericana. Tenemos que estar preocupados por lo que pasa en Medio Oriente, por lo que pasa en el planeta, pero tenemos que saber cómo interpretar lo que pasa en el planeta para proyectarlo en nuestra región, que es nuestro medio más cercano, nuestro entorno para incidir. A pesar de que la situación política en especial de la región es muy especial, eh, tiene muchos retos, pero si algo nos enseñó Javier y yo, lo escuchaba con mucho detenimiento y obviamente por su gran experiencia en la región, ¿verdad? Especialmente con nuestro vecino del norte. Nosotros tenemos que tener siempre a los que nos interesan los asuntos públicos, tener nuestra región siempre a la mano, ahora un poco más extendida con el Caribe, pero que en memoria de don Javier practiquemos siempre estar informados y tratar de entender qué pasa en nuestro entorno más cercano, que es Centroamérica y el Caribe. No, Alex, muchas gracias. Empecemos. Hoy quería hacer un ejercicio como, digamos, vamos a ver, como si estuviera en una clase. Es que yo últimamente, y eso que digamos, yo tengo un contacto directo todos los días con las noticias, y no toda la gente lo tiene ni lo debería de tener necesariamente. ¿Okay? Pero yo oigo de resellos, oigo de traiciones, oigo de fracciones cuyo 90% está con otro partido, y entonces el 1% que queda le dice que se vaya de ese partido y no aceptan. Oigo discusiones fuertes, negociaciones con el Poder Ejecutivo, como en el caso de Machamo. Y yo quería pedirle, por favor, si lográbamos identificar 4 cosas que ocurren o que recién ocurren en la Asamblea Legislativa, las 4 más importantes, para detenernos en cada una 10, 11 minutos para entender la trascendencia de eso. Yo sé que pasan muchas más cosas, pero le iba a pedir a usted que me ayudara a clasificar esas 4 cosas que uno dice, la Asamblea hoy está marcada por esto. Bueno, hoy, cuando usted me plantea este asunto, más bien, si queremos, voy a tener que entrevistarlo yo a usted. ¿Por qué? A ver. Porque todo lo que pasa en la Asamblea Legislativa, hoy en estos meses que tenemos de trabajo, menos de 24 meses, pasa por una palabra que es la comunicación del señor presidente. Ajá. La comunicación del señor presidente, su estilo de comunicación, su forma de expresar sus planteamientos, ha incidido muchísimo en el trabajo de la Asamblea Legislativa, pero además hay que contrastarlo con un clásico de la política. La política clásica la representa don Rodrigo Arias Sánchez. Entonces, usted tiene un estilo de comunicación con todo lo políticamente incorrecto y tiene un presidente de la Asamblea Legislativa que practica todo lo políticamente correcto. Entonces, eso genera un entorno, sobre todo mediático, que nos mantiene muy entretenidos. ¿Por qué? Porque genera mucha noticia. Se divulga mucho el quehacer del Ejecutivo con el Legislativo.
un ejecutivo que le dice a 47 de los 57 diputados, los males de este país son responsabilidad de ustedes, porque ustedes son la clase política que nos tiene sumidos en la situación actual. Esa forma de justificar por qué tiene que hacer las propuestas que el señor presidente hace y la forma en que las hace, basado en que todo es culpa de quienes han estado en política antes de su gobierno, hace que la polémica sea diaria. Y si a eso usted le adiciona desde el punto de vista estrictamente de la comunicación, que usted tiene una señora jefa de fracción que también, al igual que el presidente de la Asamblea Legislativa, se religió en este segundo año, que es una experta en divulgar el estilo de comunicación del señor presidente y además justificarlo, ¿verdad? En una justificación de lealtad absoluta, para usar un término coloquial, ¿verdad? No importa qué diga el señor presidente, la señora jefa de fracción lo justifica y además dice que es correcto, ¿verdad? Eso hace que desaparezcan todas las demás figuras políticas. Estoy hablando de la relación política Parlamento-Poder Ejecutivo, que además recordemos que es consustancial. Uno no puede vivir sin el otro, porque la actividad del Parlamento, 6 meses, la agenda la propone el Ejecutivo y otros 6 meses la hace la propia Asamblea Legislativa. Entonces, hay relación porque hay relación institucional. No ocurre lo mismo con el Poder Judicial, que su relación permanente, digamos, es el presupuesto ordinario cada año. Pero entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso es un matrimonio. Eso no hay forma de que funcione uno sin el otro, ¿verdad? El estilo del señor presidente ha tomado por sorpresa el sistema político costarricense. No solo al sistema político costarricense, sino también a todo lo que se relaciona, todos los actores que se relacionan con el Parlamento. No se esperan las manifestaciones que hace el señor presidente. Vean, voy a poner la última, pero es que refleja que esto no ha cambiado nada desde el 8 de mayo. Hay una sesión solemne en la ciudad de Punta Arenas. El tema de seguridad es el tema ahora de los eventos solemnes de cualquier poder de la República. La oposición, ¿verdad?, le hace señalamientos al señor presidente. ¿Qué hace el señor presidente? Responde diciendo, el problema de seguridad es de los diputados. Y bueno, ese es el estilo. No responde el ministro de Seguridad, no responde la ministra de la Presidencia. No, él es el actor de primera línea, ¿verdad? Él está funcionando. Si esto fuera un sistema parlamentario, él hace el papel del primer ministro. En Costa Rica, del año 2022 para atrás, ese tipo de estilo que practica el señor presidente de la República se le atribuía o se le encomendaba al ministro de la Presidencia o al ministro de Información o a una persona que hacía ese trabajo. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo hacían para que el señor presidente luego fuera el gran componedor. Ese es el tema que me parece a mí al que no nos acostumbramos. No tenemos un señor presidente que es el gran componedor. No, tenemos un presidente que es el gran confrontador. Él confronta al extremo y luego él con sus más cercanos colaboradores ve a dónde queda la negociación, hasta dónde llega. Pero él no es
no es aquella persona que los invita para hacer un cierre después de un proceso de negociaciones en el Parlamento con los ministros. No, no, y bueno, mucho de eso, mucho de ese estilo ha terminado en resellos. Cuando se le juntan al menos 4 de las 6 bancadas en una posición, que es lo que ocurrió ahora con la reforma del impuesto a la renta, para sacar de la lista de los países no cooperantes a Costa Rica en la Unión Europea. Ahí se le articularon 4 bancadas. El gobierno hace su trabajo, consigue un voto del PLN, consigue que no coincidan con la mayoría 3 legisladores del Partido Unidad Social Cristiana y se le olvidó cuidar a la presidenta diputada del Partido Progreso Social Democrático. En la ecuación le dio 38. En los otros resellos, más complicado, que ya han aprendido a que eso no les ocurra, se les han juntado 5 de las 6 fracciones. Es que cuando se les juntan 5 de las 6 fracciones, ahí se ve una realidad política muy complicada para el gobierno. Si se agrupan 5, son 47 de 57. Entonces tiene mucho margen la oposición para arrinconar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, Randall, para terminar este espacio, yo sí estoy sorprendido por la madurez política del Parlamento. Este Parlamento multipartidista muestra mucha madurez, y cuando digo madurez, muestra mucha responsabilidad. Don Alex, ¿a usted no le parece? Cosa que no necesariamente es mala. Pero bueno, la comunicación del presidente, que efectivamente, digamos, ejerce como un personaje confrontativo, le baja la exposición a la Asamblea Legislativa. Hablándolo a lo tico, le deja dar pelota. Le voy a decir en qué. Los últimos 2 presidentes antes de don Rodrigo, ¿okay? Lo que hacían era pedirle respetuosamente a los diputados que hicieran tal o cual cosa. ¿Okay? Entonces, digamos que en el primer lugar de la decisión estaba la Asamblea Legislativa. ¿Okay? Y el presidente se sometía, digamos, a las decisiones. No estoy hablando desde el punto de vista legal, estoy hablando desde el punto de vista de estrategia y de comunicación política. Se sometía, digamos, al criterio de la Asamblea. Le gustara o no le gustara. Si no le gustaba, pues decía que no le gustaba, pero no pasaba nada más. Pero la que estaba en primera línea, por eso eran más conocidos mediáticamente los diputados, era la Asamblea. En esta se le ha bajado, digamos, el nivel de exposición a la Asamblea Legislativa, porque quien se lleva, digamos, la narrativa dominante, diríamos en comunicación, es el presidente de la República. ¿Okay? Yo pensé al inicio de la administración que eso iba a resentir a los diputados, de que eso iba a generar egos a lo interno de la Asamblea Legislativa respecto al Poder Ejecutivo. Y realmente lo que me he encontrado, y me recordé ahora que usted lo decía, era que más bien les ha dado un mayor manejo, no estar tan expuestos, ¿ok? Lo que permite que quien se exponga es el presidente y no los diputados, don Alex. Pero totalmente de acuerdo, Más, pareciera como que usted viniera saliendo del pequeño comité de estrategia comunicacional y política del Poder Ejecutivo. No, solo para las dudas, no. ¿Por qué lo digo? Porque el Poder Ejecutivo está yendo bien, a pesar de los resellos. Ajá. Vamos a ver, perder que me reselle. Que estamos hablando del veto parcial y del veto del resello. Estamos hablando de un párrafo del artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, que tiene relación con un asunto, nada más, la cantidad de excepciones que hay sobre rentas pasivas generadas en el extranjero. Y por supuesto que la posición del Ministerio de Hacienda y del Poder Ejecutivo era prácticamente, con ese párrafo, decir que no hay excepciones y que todo lo que se genera como renta pasiva en el extranjero debe pagar aquí. Pero bueno, vamos a ver, en el estado de las cosas lo que está prevaleciendo es las reformas al impuesto de la renta del año 2018, que han sido
tremendamente exitosas en materia de aumento del ingreso fiscal y que le permiten a este gobierno disfrutar de una estabilidad macroeconómica muy robusta hasta el día de hoy, que le genera una muy buena percepción. Porque vea, don Randall, ¿quién se acuerda del sacrificio del 2018 hoy en el 2023? Hoy el señor presidente de la República, con su estilo, capitaliza los resultados del fortalecimiento de las finanzas públicas de la administración Alvarado Casado. Las capitaliza al 100% en materia de estabilización de las finanzas públicas, pero en la materia más importante para el señor presidente, la inflación. Entonces, aquí el costo de la vida hoy no es la preocupación de los costarricenses. Hace muy poco tiempo esa era la mayor preocupación de la sociedad costarricense. Hoy el costo de la vida, porque los precios casi no se mueven, ¿verdad? Además, don Randall, seamos en esto bastante pragmáticos. Una persona que en mayo del 2022 ganaba 600,000 colones, ganaba casi $1,000. Hoy, esa misma persona, si gana los mismos 600,000 colones, gana un poquito más de $1,100. ¿Verdad? Tiene más capacidad de compra frente a productos importados. Y eso, sin duda, con una baja inflación, es una combinación que quita de la preocupación de los costarricenses el costo de la vida. Hay otros retos, pero coincidiendo con usted, y le adiciono lo siguiente, tenemos 5 bancadas de oposición propositivas. Veamos la dinámica legislativa. Al señor presidente no le hace falta construcción de textos. Tiene 5 bancadas mejorando textos continuamente sobre cualquier cosa que el Ejecutivo le someta a consideración. Extraordinario trabajo de la oposición en estos proyectos que se han aprobado la semana anterior. Una propuesta del Frente Amplio, del mayor opositor al gobierno ideológicamente hablando, de la fracción que piensa totalmente distinto en algunas áreas al señor presidente de la República, pero logra consensuar una ley para la micro y pequeña empresa que se constituya por primera vez, ¿verdad? Y eso va en el contexto de todos los emprendedores y resuelve un asunto, don Randall, y a la audiencia de los costarricenses, importantísimo para todos quienes nos escuchan. Hay un régimen para la persona física que es emprendedora y hay un trato fiscal para que cualquier persona que quiera hacer un emprendimiento pueda acogerse a ese sistema. Y eso me parece que les va a ayudar mucho, por ejemplo, con las cargas, con la seguridad social. El trabajo que hizo el Partido Movimiento Libertario, que también es muy crítico en algunas áreas del gobierno, en materia de reducción del marchamo, a tal punto que logran que se apruebe un proyecto por unanimidad, incluido la bancada del gobierno, es extraordinario. Y ese trabajo hay que reconocer el liderazgo que tuvo el Partido Liberal Progresista. Liberación Nacional, que ha venido confrontativa con la figura del señor presidente, confrontativo con la cartera de educación, crítico de la labor del Ministerio de la Presidencia, logra colar en este paquete de leyes una amnistía sobre los marchamos pendientes, sobre los impuestos pendientes de pago. Les recuerdo a nuestra audiencia que pronto se va a publicar una ley que quienes tienen vehículos automotores con 3, 4, 5, 6 pendientes de pago de marchamo y no los pueden usar, que una vez que se publique esta ley, aunque paguen el del 2023, los demás están condonados. Y además en diciembre van a recibir una rebaja del cobro del marchamo que corresponde para el 2024. Sí. Cito estos 3 temas para darle la razón. Es que, ¿por qué el presidente va a cambiar su estilo de comunicación si lo tiene con muy buenos índices de popularidad y con la Asamblea Legislativa funcionando?
Claro, pero vea qué interesante, porque realmente hay resultados en dos bandos. ¿Ok? Muchas cosas se me han venido a la mente escuchándolo. Uno, si es que antes, ¿ok? Las asambleas anteriores, todas muy respetables, pero digamos, hay algunas cuyos sujetos individuales de diputados, algunos de ellos, estaban muy interesados. Digamos, uno decía, ¿cuál es su objetivo uno? ¿Ok? Y estoy seguro, don Alex, que había muchos que su objetivo uno era darse a conocer como figura política, no tengo ninguna duda. ¿Ok? Y eso nos llevaba de un montón de figuras que buscaban como objetivo principal la mediatización, ser mediáticos. ¿Ok? Porque tenían el escenario para ellos. En esta administración el escenario no lo tienen ellos. El Pero sí escenario, hay figuras que lo, pero sí hay figuras que lo tienen. sí, detrás del presidente, creo yo. Ok, pero digamos, el escenario lo tiene el Ejecutivo, lo tiene el presidente. ¿Ok? Entonces permite que todos los demás hagan cosas propias de sus objetivos que no son ser mediáticos. No sé si logro explicarme con claridad. Si yo Sí, soy sí. el actor principal de una obra de teatro y voy en el primer lugar del escenario, realmente si alguien se tropieza atrás, se le olvida una línea, este, anda el pantalón diferente al resto, pasa un poquito desapercibido porque la atención está aquí. En las administraciones pasadas todos estaban en el mismo, todos no, muchas figuras políticas estaban en el mismo lugar junto con los presidentes. ¿Okay? En este no, en este está Chávez al inicio, ¿okay? Y usted tiene figuras políticas que van haciendo hacia atrás. ¿Qué permite eso como un pro? Bueno, el pro es que usted puede trabajar más libremente a las sombras, sin que eso sea malo. Digamos, atrás puede impulsar cosas que necesite, revisar textos, meter en una ley, filtrar en una ley, digamos, un tema que le interese. ¿Okay? Ese es el pro. ¿Cuál es el contra? Que aunque usted lo logre, que aunque usted haya impulsado tal cosa, que sea un mérito propio de la Asamblea Legislativa, realmente en la conciencia colectiva queda como un logro del gobierno. O sea, es decir, cuando vayamos a pagar en diciembre el marchamo más bajo, ¿okay? Todo el mundo va a decir, es que el gobierno de Chávez bajó el marchamo. Y eso es así y siempre ha sido así. Uh -huh. Y si alguien lo tiene claro es el señor presidente de la República. Por eso a él le Coincido, sirve, por eso a él le sirve, yo no tengo ninguna pero duda. perfectamente. La cosa está Coincido, si vamos le a sirve a ver. los diputados. Esta conformación legislativa, esta sexta Asamblea Legislativa multipartidista en el régimen presidencialista republicano costarricense es el mejor escenario para la forma de comunicarse del señor presidente. Y ahí están los números fríos, números, ahí están. Al señor presidente le está yendo bien, tiene una muy buena aprobación y va a ser muy difícil, excepto que cometa un error que no lo veo posible en corto plazo. Ahí va a seguir sosteniendo una aprobación alta, porque el sistema está funcionando, ¿verdad? El sistema no ha resentido, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo. El estilo del señor presidente no ha incidido en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ha cumplido con los retos que se le han propuesto desde mayo del 2022 a octubre del 2023. Pueden haber resellos, pueden haber controles políticos fuertes, pueden señalarse algunas figuras, pero el resultado global, usted bien lo apunta, es positivo para el señor presidente. Entonces, yo, por ejemplo, que escucho que es que el señor presidente tiene que cambiar su estilo de comunicación, no tiene que, ni creo que lo vaya a cambiar, porque le funciona. Esa hegemonía que tiene, usted lo ha dicho con mucha precisión, la figura política hegemónica de Costa Rica hoy es el señor presidente de la República y distantes otras figuras, pero nadie duda que el señor presidente es la figura número uno, cosa que lleva usted razón en decir, eso no era así en las administraciones anteriores.
Sí. Sí, y cuando hay un tema que podría golpearlo, seguridad, bueno, inseguridad realmente es el tema de inseguridad, ¿ok? Que yo creo que salimos todos y le preguntamos a la gente, y yo lo pienso así, si el problema de inseguridad inédito que afecta al país es producto de legislación, ¿ok? De cambio o falta de leyes. Yo creo que no. Yo creo que hay una partecita de eso, pero yo creo que no. Y estoy seguro que la enorme mayoría cree que no. Pero el presidente lo pone en términos necesarios para él. La inseguridad es un problema de los diputados. No solo eso, don Branda, es que el presidente, vamos a ver, el hecho de que digamos que él va a seguir siendo la figura hegemónica de la política costarricense, no significa que él no haga movimientos tácticos. Y en seguridad los ha hecho. En seguridad ha bajado su nivel de participación. Ahora en la polémica ha vuelto a tirar algunos dardos, ¿verdad? Pero son dardos que, creo yo, conectan con las personas especialmente que no tienen simpatía por ningún partido político. Esas frases que él suelta y que doña Pilar divulga y le ayuda, como por ejemplo, ¿qué puede hacer el poder de la policía si la corte suelta a los delincuentes? Eso es una observación que puede tener un análisis técnico muy profundo y podemos tener un debate de días sobre el tema. Pero lo cierto es que conecta con la gente y dice, ah, no tiene razón el señor presidente. Porque eso es lo que la gente ¿Cómo, cree. ¿Cómo van a soltar? ¿Cómo le van a decir a alguien que está siendo procesado por delitos violentos? No, no, lo vamos a dejar en libertad y no vaya a Limón, que es la zona donde usted vive. Eso a la gente no hay forma de explicarle que está bien, ¿verdad? Y lo otro es que, vamos a ver, en comunicación, don Randall, y ya estoy en el área suya, que usted más bien nos puede ilustrar, es si alguien tiene imagen negativa, y yo lo señalo, es una forma también. La Asamblea Legislativa, en el último estudio de la última investigación de la Universidad de Costa Rica que ve estos temas, el presidente está con muy buena calificación y la Asamblea Legislativa con muy baja calificación. Cuando el señor presidente dice, mire, es que la Asamblea la Asamblea es responsable porque no resuelve, ¿verdad? De ahí, si yo tengo mala fama, la gente piensa que en efecto yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mucho de la buena opinión o mala opinión de un ente público para con la ciudadanía es si la gente piensa que está haciendo la labor que le fue encomendada bien o mal. Y ahí la Asamblea Legislativa no es un tema fácil, es un bonito reto para un comunicador cómo cambiar la imagen de la Asamblea Legislativa, que no lo ha logrado en los últimos tiempos nadie. El presidente sabe de eso y entonces le carga y le carga y le carga. No obstante, es un tema en donde él aparece, pero no aparece con el protagonismo que tienen otros temas. Ya son dos temas en los que veo movimientos tácticos del señor presidente, seguridad y educación. Ajá. Ahí no está siendo hegemónico, ahí no está poniéndole todas las balas, el pecho a todas las balas. Ahí alterna. Ha expuesto al ministro de Seguridad Pública en materia de seguridad, lo ha pedido que dé la cara. Porque es lo Igual más en vulnerable. Son los dos así, temas más vulnerables. A así veces es, inexcusable incluso. así es, así es, pero bueno, eh, estamos analizando el estilo de comunicación, ¿verdad? Y el estilo de comunicación del señor presidente. Él se mueve y se mueve bien, se mueve bien. Y esos errores que le señalan, yo tiendo a pensar, Randall, y ahí me gustaría ver si coincidimos que la gente no lo ve mal. ¿No? No, no. Yo coincido con usted. Realmente el manejo en comunicación del presidente es muy eficaz.
Y creo que esa es la palabra, es muy eficaz. Porque incluso ahora que usted, don Alex, decía, bueno, sería un bonito reto para un periodista cambiar la imagen de la Asamblea Legislativa. La pregunta de fondo es, ¿y para qué? O sea, es decir, el presidente, independientemente de quién sea, necesita apoyo popular. ¿Ok? Y usted el apoyo popular entra con, no sé, con 100,000 pesos, ¿ok? Y va gastando su apoyo, pero solo tiene 100,000. Ahí lo va administrando y gastando conforme pasa los 4 años. La Asamblea Legislativa, en la que tenemos en mente, también hace lo mismo, solo que no entra con tanto capital, ¿ok? Y va gastándolo, mm, pero realmente es necesario que la Asamblea sea popular. Yo creo No, que no. O sea, no sé, imaginemos vámonos a hace 2000 años en Palestina. ¿Ok? El Imperio Romano lo controlaba, Palestina y la mitad del mundo conocido. ¿Ok? Tenía cobradores de impuestos. Eran tremendamente eficaces. Así se mantuvo Roma en pie. ¿Eran populares? No. ¿Hacía falta que fueran populares para que fueran eficaces? No. Tal vez necesitamos una asamblea legislativa más eficaz o eficaz, aunque no sea popular, don Alex. así es, así es. Y quiero decir que esta Asamblea Legislativa hasta hoy es muy eficaz, es Ujú. eficiente, es Y no es tan popular propositiva, como otras. no, pero además, digamos, este estilo del señor presidente es bastante egoísta también, porque solo a él le va bien y solo a él le puede ir bien, Ujú. ¿verdad? Y esto también es de las características. No voy a decir, no voy a poner ninguna carga, es una característica. Una de las características del estilo del señor presidente es que solo da beneficios para él, no hay para nadie más, ¿verdad? Y eso es evidente. Hasta doña Pilar Cisneros, que hace un año tenía una popularidad y una estima de la opinión pública muy alta, ya hoy es también víctima en alguna medida del estilo de comunicación del presidente. ¿Por qué? Porque ella sí se está desgastando y se desgasta en favor de la imagen del señor presidente. Es decir, si el señor La que invita es presidente, ella. exactamente, exactamente, ¿verdad? Y lo hace gustosa, perdón, tiene vocación. Es decir, es una devoción que le tiene doña Pilar a la imagen del señor presidente, a su personalidad, a su estilo de gobierno, a las propuestas que hace, ¿verdad? Que es imposible que no tenga ese desgaste. Pero Claro. además, quien esté en cualquier posición, le es muy difícil ver la figura, digamos, que se habla en los círculos políticos, que es la figura más fuerte, que puede ser la figura de sucesión del señor presidente, ¿verdad? Que es el señor ministro de Obras Públicas y Transportes. Si usted ve la misma investigación, no es don Rodolfo Méndez Mata. Don Rodolfo Méndez Mata a estas alturas, en un gobierno altamente impopular, como ministro tenía mejores números que don Luis. Pero no es porque don Luis no esté haciendo, no juzgo la labor de don Luis, es que es muy difícil con este estilo. Este estilo eh, absorbe todo lo relacionado a lo bueno de la gestión del gobierno a la imagen del señor presidente. Porque todos los focos están puestos en la parte principal del escenario. ¿Ok? Y alguien está parado, insisto, la luz superior del escenario, es muy probable que alguien atrás baile mejor en la coreografía, pero usted de público ni se da cuenta. Así es. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Digo, ahí de un Sí. momento a otro volverás a ver y dirá, ay, mira qué chido baila fulano, pero realmente no pasa por ahí, don Alex. Así es, así es. Yo creo que el señor presidente ha resultado un espectacular comunicador.
en una de las áreas más difíciles que existen para la comunicación, que es la política. Realmente el señor presidente está dándonos dotes de cómo hacer comunicación política y sin acudir a ninguna de las recetas que se han dado o los estilos que se han pregonado como correctos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y eso también tiene otro aspecto, ¿verdad? Que es que desestabilizó a la oposición. Vamos a ver si la oposición encuentra cómo confrontar, cómo hacer el trabajo de control político, cómo hacerle su escrutinio sobre la labor del gobierno con este estilo de comunicación. Ahí, bueno, vamos a ver también qué van a hacer las bancadas. Tenemos dos personas que fueron candidatos a la presidencia que manifiestan el interés de volverlo a hacer, dos jefes de bancada de dos partidos que en algunos temas son muy confrontativos con el presidente, bueno, más el Partido Liberal Progresista, pero también está Nueva República en todo lo relativo a derechos humanos, que es un celoso cuidador de su lógica eh, conservadora en esa materia. Y bueno, y Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, dos partidos de vocación, de trayectoria, de vocación por el poder, de trayectoria porque lo han ejercido, que vamos a ver cómo les va, pero de momento, el único que tiene claro una línea que, que vamos a ver qué tantos frutos le va a generar es el Frente Amplio, que es una confrontación ideológica, pero un Frente Amplio flexible. Lo acabamos de ver en el tema de impuesto a la renta, aliado con el gobierno por razones ideológicas en materia de lo que se conoce como renta mundial. ¿Verdad? Entonces, bueno, el resumen, don Randall, de cómo va la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa va bien en cuanto a producción de leyes y en cuanto a resolver temas, pero sin duda el gran ganador, por mucho, es la imagen del señor presidente por su estilo de comunicación. No, Alex, voy a ir a la pausa, nos quedan solo 5 minutos, pero al regresar me gustaría hablar de algo. Yo pensé que los actores secundarios, los que van atrás, para seguir la misma metáfora, los que van atrás de la luz principal del escenario, le habían dicho, bueno, está bien, usted está empezando, tiene un montón de apoyo popular, a ver, déjese la luz. Y conforme iban pasando las semanas, iban a ir subiendo, ¿ok? Hasta llegar un momento en que, voy a hacerlo caricaturesco, le dice, quite usted, no, usted, no, y se iban a pelear la luz, particularmente porque había una finalidad, las elecciones municipales. Entonces usted tenía que volver a la luz para generar réditos electorales en las elecciones. Pero no solo no se han movido donde están en esos términos, ¿sí? Sino que voluntariamente están muy bien ahí. Y eso no deja de llamarme la atención enormemente. Igual que el presidente Chávez no solo logra que doña Pilar lo invite, sino que lo invite voluntariamente, ni siquiera tiene que pedírselo. ¿No? Y eso me parece que hace también la oposición en el marco o en el tamiz de las elecciones municipales. Permítame ir a una pausa y regresamos con los últimos 5 minutos de Matices. Ya volvemos.
La radio de Costa Rica. Estamos en Matices hoy, arrancando semana. Alex Ibaja, un reconocidísimo analista legislativo, me acompaña hoy en el programa. No, Alex, le planteaba que yo veo muy cómodo a los diputados en la sombra de atrás, en las segundas luces, y yo pensé que iban a salir a pelear la Asamblea y los diputados, la luz principal del escenario antes de las elecciones municipales, y me parece que no lo hacen. Así es, pero ahí nada más señalo, yo creo que al señor presidente le va muy bien con su estrategia de comunicación política, que la ha ajustado, pero no la ha cambiado. Y ese es un gran mérito que él tiene. Pero también indiqué que ese estilo es bastante egoísta, porque solo le se genera fruto solo a él, a la figura de el señor presidente Rodrigo Chávez Félix. No hay, no hay beneficio para nadie más. Y en algo que no le ha ido bien, no puedo decir que al señor presidente, porque el señor presidente no puede participar en asuntos partidarios de partidos políticos. La Constitución y la ley se lo impide. Pero, digamos, pongámosle un término, los seguidores, ¿verdad? Los seguidores más devotos, más fehacientes del señor presidente de la República, no les va bien construyendo una alternativa política. Es más, no les ha ido ni regular, les ha ido mal. Esa es la verdad. El partido, el rodriguismo, atacó al Partido Progreso Social Democrático por razones de la estructura constitucional y legal. La fracción del gobierno tendrá que seguir llamándose del Partido Progreso Social Democrático para poder tener en la reunión de jefes de fracción una jefa de fracción que hable por el gobierno. Claro. Y eso, digamos, eso les imposibilita proyectar otra fuerza. El partido político que agradó a la señora jefa de fracción del gobierno no le está yendo bien. No le está yendo bien. En algo que no le ha ido bien a los seguidores y al círculo cercano del presidente Chávez, es en la construcción de un partido político. Tema que cada vez se hace más complejo en Costa Rica. Yo he dicho que si en algo nos está yendo mal a todos los que nos gusta la actividad política es en la construcción de partidos políticos. A todos nos está yendo mal. Hay unos que les va más mal que a otros. Y al rodriguismo, por ponerle una etiqueta o a los seguidores de don Rodrigo Chávez o al chavismo del presidente, no le está yendo bien. Y eso tiene que ver con lo que yo apuntaba de su estilo. Ese estilo genera, en alguna medida es egoísta, no permite que brille a nadie más, ¿verdad? Entonces, no hay, y creo, ¿verdad? Creo que ya hoy a 2 días, el 4 de octubre se declara oficialmente la apertura del proceso de las elecciones de febrero 2022. Don Randall, hace 3 meses todos esperábamos que el partido del señor presidente estuviera o fuera la principal fuerza o fuera una de las 2 o 3 principales fuerzas. Bueno, hoy ni siquiera los costarricenses somos capaces de decir cuál es el partido del señor presidente. Esa es la realidad política de hoy. Puede cambiar, sí, como todo en política, lo que es en la mañana no lo es en la tarde, pero así como podemos concluir que al señor presidente le ha ido muy bien con su estilo de comunicación, porque lo tiene como la figura más hegemónica, de mayor aprobación del sistema político costarricense en este momento. En lo que le ha ido muy mal, que no se lo puedo atribuir a él por los impedimentos que tiene, es en la construcción de un partido político que lo respalde y que sea respaldado por un importante sector de los costarricenses. En eso les ha ido muy mal. A menos de que lo entendamos después, cuando nos den alguna sorpresa y uno diga, es que esto era lo que estaban haciendo. Pero bueno,
habrá que esperar. A primera vista se ve como lo dice don Alex. Don Alex, muchas gracias, ha estado muy interesante. No, gracias a usted, doctora. Es un verdadero privilegio estar en Matices, pero además compartir con su audiencia. Gracias, don Alex. ¿Con qué canción le gustaría irse, don Alex? Y hay que buscar una canción que le haga honor al éxito del presidente. No podría ser. Ayúdeme usted a pensar algo así que sea. Me ayuda a pensar algo. Vamos a ver. Puede ser Queen. Extraordinario. Ahora que se está recordando las grandes bandas. ¿Qué le parece Another One Bite the Dust? No, eso es lo que llaman un clásico. Es más, pero sí. le va con el tema. Porque sí. el presidente no es el que muerde el polvo, ¿verdad? No. Así es. Es una muy buena elección. Por eso hay que acudir al que sabe. No, el que sabe es usted, pero me acordé de esta canción. Another One Bites the Dust es Queen en Matices, que despedirá hoy el programa. Don Alex, muchas gracias. A usted las gracias y saludos de nuevo a su audiencia. Gracias, don Alex. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.